día, bienvenido a un video más este día sábado. Así que bueno, vamos a hablar hoy acerca del ministerio infantil. Gracias al Señor, Dios me dio la oportunidad de aprender. Tuve una muy buena maestra de Biblia, ¿verdad? En mi escuela y bueno, en el colegio, y también crecí escuchando a mi maestra de escuela dominical, que era buenísima, era maestra de profesión. Entonces podía enseñarnos hasta saltando, jugando y haciendo muchas cosas. Así que creo que es importante que nosotros reconozcamos que los niños no son el futuro de nuestro país o de nuestro mundo, sino son el presente y por tanto tenemos que invertir mucho en ellos. Encontré un pasaje en la Biblia. Creo que muchos pasajes nos hablan acerca de la importancia de poder cuidar a los niños y poderles enseñar, ¿verdad? Y creo que nos tardaríamos muchísimo hablando sobre ello, pero hay algo muy fuerte en Deuteronomios capítulo 11. Yo lo había leído varias veces, pero de hecho aquí lo encontramos a la oración del Shema, que es una oración que los israelitas hacían siempre al amanecer y al acostarse. Y es que ellos querían recordar que debían siempre amar al Señor con su corazón, con su alma, con su mente, con toda su mente, con toda su alma y con todo su corazón. Entonces, esta era una oración recurrente que para ellos era sumamente importante hacerla y la repetían a sus generaciones, es decir, a sus niños. Así que en el capítulo 11, justo antes de poder llegar a esta oración del Shema, hay algo bien interesante. Yo creo que nunca lo había visto de esa manera hasta que comenzamos a estudiar este pasaje con el pastor Carrá, y me llamó tanto la atención porque nunca lo había visto de esta forma. Cuando lo comencé a leer, pensé, este tiene que ser el pasaje base para el video. Y la verdad es que sí, yo quiero que leas conmigo, quiero que vayas por tu Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 9, perdón, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer del 1 en adelante. Dice: ama al Señor tu Dios y obedece siempre sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. Ten en cuenta que no dirijo estas palabras a tus hijos, los cuales nunca conocieron la disciplina del Señor tu Dios, ni vieron su grandeza, ni su mano fuerte, ni su brazo poderoso. Ellos no vieron las señales milagrosas, ni las maravillas que hizo en Egipto contra el faraón y toda su tierra. No vieron lo que el Señor les hizo a los ejércitos de Egipto, a sus caballos y a sus carros de guerra, ni cómo los ahogó en el mar rojo, mientras te perseguían. Los destruyó y hasta el día de hoy no se han recuperado. Entonces el 5 dice: tus hijos no vieron cómo el Señor te cuidó en el desierto hasta que llegaste aquí. Entonces quiero recalcar esta importancia. Si ustedes se dan cuenta, Moisés, Deuteronomio es, algunos le dicen la segunda ley, porque está prácticamente repitiendo todo lo que Levítico dice, y bueno, más que todo el libro de Éxodo también se repite muchísimo acá, porque ya es como una narrativa de lo que sucedió, de hecho. Entonces, hay una generación que está ahí y está escuchando lo que Moisés está diciendo, pero esta generación no había visto los milagros. Entonces era importante que se transmitiera lo que había pasado. Es decir, la historia es importante. Hay un dicho muy común en lo secular, ¿verdad? En la escuela quizás lo hemos escuchado, pero dice que nadie puede comprender o no repetir los errores en el presente o en el futuro si conoce su pasado. Es decir, que si tú no lo conoces, estás condenado a repetir esos errores. Probablemente nosotros venimos de familias donde quizás hubo quizás una mala comunicación, quizás hubo escasez, quizás hubo pleitos, quizás hubieron cosas que no debíamos haber vivido, pero sin embargo pues sucedieron. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no conoces eso, de alguna manera ciertos patrones se van repitiendo. Cuando tú no eres consciente de que lo que sucedió en tu familia no tiene por qué suceder en la tuya o en la nueva familia que tú estás construyendo, ya sea con tu nueva familia, ¿verdad? Si estás casado, o tal vez en las nuevas generaciones como nietos, sobrinos, independientemente. Pero sí es de suma importancia que nosotros entendamos qué es lo que pasó antes. Y de hecho, pues la historia bíblica nos da a entender cómo nosotros podemos actuar
encontrándonos en situaciones como quizás las que ellos se encontraban. La aclaración, la instrucción era tan clara aquí. La instrucción era tan clara: no te apartes, por favor, de esos mandamientos, de los decretos. Por favor, síguelos y mantente ahí. Esa era la instrucción fuerte. Sin embargo, si tú te das cuenta, quiero leerte el versículo 13, dice: si obedeces, esto se ve muy repetitivo en todo el pasaje, dice: si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Entonces, la bendición de Dios no es que esté condicionada a nuestra obediencia de los mandamientos de Dios. Dios no es un Dios que te va a dar solamente cuando tú estás cerca y lo obedeces, ¿verdad? Dios siempre, si tú te das cuenta, nada ha dejado de suceder. El sol vuelve a salir todos los días para buenos y malos. Sin embargo, las consecuencias de alejarnos de la voluntad de Dios y de obedecer sus mandamientos son graves, son muy, muy, muy graves. Todo lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Entonces es importante que lo hagamos con entendimiento, que servir al Señor, que amarle de corazón sea algo en nuestra vida que produzca buenos frutos. El versículo 16 dice: pero ten cuidado, no dejes que tu corazón se engañe y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. El 18 dice: por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas. Y esta es el más importante de los versículos en este pasaje. Obviamente hablando acerca del ministerio infantil. Dice: enséñale a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Te das cuenta que hay totalmente un patrón, hay una rutina que está exigiendo. Y esta rutina que está exigiendo no es para los maestros, no es para el maestro de escuela dominical, no, es para los padres. Entonces, si tú ya eres un padre, si tú eres un tío, si tú eres una abuela, si tú eres alguien que quizás está trabajando con el ministerio infantil, pero te ves en esa gran necesidad de compartir a la nueva generación, recuerda que lo que debemos hacer es crear rutinas con ellos y debemos, de cierta manera, inculcar la palabra de Dios en todo momento en el que podamos, ¿sí? En la mañana, en la tarde, cuando vayas por el camino, que de repente vas caminando con un niño y le dices: wow, mira qué linda esa nube que está ahí. Qué hermoso lo que Dios hace. Los niños aprenden escuchando, pero también viendo la naturaleza. Los niños aprenden cuando te ven haciendo. Tú les puedes decir: por favor, no seas desordenado, pero si tú eres desordenado, entonces ellos lo van a hacer. Porque hemos dicho muchas veces en este canal que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces debemos de tener tanto cuidado, y aquí yo entiendo que el Señor quería que esta generación que estaba viendo nacer a sus hijos, quienes iban a disfrutar de la tierra prometida, porque justo en este pasaje son las instrucciones para entrar a la tierra prometida. Entonces, la generación que iba a crecer en la tierra prometida debía conocer todo lo que había pasado antes, y los mandamientos del Señor debían estar en su corazón, en su mente y en su alma, para ser capaces de amar al Señor con su mente, con su alma y con su corazón. Te recomiendo una de mis series que está acá en el canal. Yo la hice hace mucho tiempo, sobre el alma, el corazón y la mente. Porque a través de estos tres componentes son las formas en las que nosotros podemos amar al Señor. Amamos con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestra alma, ¿sí? No con nuestros labios nada más. Es fácil decir que amo a Dios, pero si no lo demuestro, si no lo puedo modelar, entonces se vuelve simplemente palabras. Hoy en día tenemos una gran necesidad en los niños, y es necesario que nosotros entendamos
no solamente las formas de cómo podemos enseñarles. Yo te voy a dejar aquí al final del video ciertas técnicas de enseñanza para que tú puedas enseñar mejor a los niños, para que ellos puedan experimentar, ¿verdad? Lo que tú estás hablando con ellos, que tú puedas hacerlo mejor si tú trabajas con niños. Pero más que todo, lo que quiero dejarte en tu mente es que tomemos la responsabilidad de poder instruir a las nuevas generaciones. Nosotros hemos visto a Dios obrar en nuestra vida y estamos ahí como esta generación que había visto los milagros de Jesús quizás cuando eran pequeños, habían visto la provisión, habían visto cómo Moisés hablaba con Dios. Probablemente esta generación era la que se quedaba parada esperando que Moisés entrara ante la presencia de Dios. Y también que se quedaba esperando cuando salía. Y habían visto cómo el rostro de Moisés resplandecía. Entonces todo eso que tú sabes de Dios tienes que transmitirlo. Recuerda, los niños son como vasos que están totalmente vacíos, pero poco a poco se van llenando y debemos de ayudarles a poder crear recuerdos buenos. Hay una etapa ahí y quiero compartir esto rápido. Yo sé que el video se va un poco largo, pero hay una etapa donde los niños ya no van a escucharte. Hay una etapa donde los niños dejan de asombrarse, pierden esa capacidad de asombro. Y por favor, cuando se trata de Dios, nosotros como cristianos, como personas que aman a Dios, que desean conocerlo más, no podemos perder esa capacidad de asombro. Todos los días debemos ir a la palabra y tratar de asombrarnos de todo lo que ahí vamos a encontrar. Tener una mente expectante a lo que Dios te va a hablar en ese momento. Entonces, de esa manera funciona también. Recuerden que hoy hay muchas cosas que estimulan a los niños. Por ejemplo, tenemos los videojuegos, tenemos tantas cosas que llaman la atención de ellos y va a llegar un momento en su edad y cada vez es más rápido, ¿sabes? Cada vez es más rápido. Los niños de repente están mirando una historia bíblica, pero de repente ya no quieren verla. ¿Por qué? Porque hay otro dibujo animado más impactante que llama más su atención, que tiene un vocabulario nuevo. Entonces tú tienes que aprovechar esa etapa donde el niño es más perceptible para poderle enseñar la palabra, para que la pueda guardar en su corazón. Sé que cada una de las historias que tú aprendiste en la niñez probablemente sean historias que ya no pueden borrarse de tu mente. ¿Por qué? Porque las aprendiste ahí. Entonces, es necesario que la palabra esté día y noche, en medio del día, que esté ahí permanente. Quiero que hagamos una oración por nuestros niños. Sabes que están siendo muy atacados, sabes que hay muchas cosas que están queriendo dañar su vida, su integridad, pero que el Señor proteja a nuestra niñez y sobre todo a nuestra generación. Padre, venimos delante de ti, Señor. Padre Santo, te damos gracias porque estamos aquí, Señor, en medio de esta generación. Y aunque muchas veces, Señor, parece que somos impotentes para poder cambiar, Señor, el futuro de los niños. Y sabemos que en nuestras manos no está totalmente, pero si en nuestras manos está que ellos puedan aprender más de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, les des esa capacidad de asombrarse ante tu palabra, Señor. Mira, Señor, esta generación que no vio esos milagros, pero que estaba a punto de entrar. Así como ellos, Señor, conocieron tu carácter, Señor, a través, Señor, del testimonio de sus padres. Así oramos que esta nueva generación te conozca, Señor, por lo que nosotros hemos conocido de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, guarda a cada niño, Señor. Guarda a cada uno de aquellos, Señor, que necesitan ser protegidos, Señor, por ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Por favor, comparte este video. Sé que hay muchos niños que probablemente en este momento estén siendo abusados, estén siendo víctimas de algo. Y es muy triste, ¿sabes? Porque son una población muy vulnerable. Y creo que si nosotros podemos hacer un poco, es necesario que lo hagamos a favor de ellos. Comparte este video con alguien que trabaja con niños. Que el Señor te bendiga. Y recuerda, voy a dejarte por aquí algunas técnicas que puedes utilizar en el trabajo infantil.